Cuestionario Cervantes es el podcast de Luis Peroso Cervantes, donde semanalmente nos encontramos con artistas y escritores emergentes de Venezuela y del mundo, quienes a través de las 30 preguntas que integran el cuestionario nos muestran cómo son y cómo piensan. Explora conmigo la vida, obra, filosofía e ideas de las nuevas voces del arte en español. Bienvenidos a esta edición de Cuestionario Cervantes, su podcast semanal donde traemos a un joven artista venezolano para que nos cuente sus intimidades, no mentiras, para que responda 30 preguntas, donde sí puede ser que esté un poco dispersa esa intimidad, esa forma de pensar, ese saber quiénes somos, que es lo que cada persona que admira a un artista desea conocer realmente. Y muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros artistas. La tarde, noche, mañana, madrugada en la que usted vea este podcast, bueno, voy a tener el honor de presentarles a un joven actor venezolano llamado Juan Mantilla. Juan, son 30 preguntas. Decirte someterte, no puedes salir corriendo después. No. Ahí están los policías en la puerta. Estamos en el Teatro Baral, en este patio hermoso, el patio Jardín Lilia Boscán de Lombardi. Los invitamos a que vengan a tomarse, será publicidad, una cerveza o una sangría, leer un libro nacional en Puerto de Libros. Hacer cualquier cosa, pero dentro de este espacio maravilloso que es el Teatro Baral. Juan, la primera pregunta es: ¿cuál es tu nombre completo? ¿Por qué te llamas así si te gusta llamarte así? Mi nombre completo es Juan Luis Mantilla Buscán. Ese nombre lo tengo debido a que yo soy morocho. Y mi abuelo también fue morocho. Y ellos se llamaban Juan y Pedro. Y en honor a mi abuelo y a mi tío abuelo, decidieron nombrarnos Juan y Pedro. Juan y Pedro, Juan Luis. ¿Y el Luis? ¿De dónde viene? Luis es por mi padre, cuyo segundo nombre también es Luis. Él se llama Rixio Luis Mantilla Antúnez. ¿Y ese Mantilla de dónde viene? El Mantilla viene de España. Como sabrán, es una especie de, en España es una especie de velo que se le como tradición se le pone a las mujeres al momento de casarse. Después el Mantilla, debido a la colonización, se volvió muy popular en Colombia. De hecho, mi bisabuelo es colombiano, el coronel Juan Luis Mantilla. También me nombran. No fue a propósito, fue una casualidad que también cuyo segundo nombre era Luis. Y debido a su trabajo como militar, se casó con una venezolana y debido a eso estamos en Venezuela. ¿Actúas? ¿Cuál es el ejercicio que te pone tu maestro para soltar los nervios? Bueno, primero es respirar. Esa no está en el cuestionario, sí, pero te hace falta. Sí. Primero es respirar, utilizar el diafragma, tratar de retener la respiración hasta tener una respiración circular y fluida. Vamos con la pregunta número 2, a ver si las técnicas del maestro te hacen perder un poco los nervios. La segunda pregunta es: ¿dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Sí, claro, yo vengo del municipio Cabimas, donde todo comenzó, en los campos petroleros. Y bueno, Cabimas es un lugar histórico para el Zulia, ya que ahí fue donde comenzaron como tal los pozos petroleros. Y ahí comencé a los 16 años en la Casa de la Cultura. Ahí fue donde pude bucear dentro del mundo de la actuación, del teatro. Hasta los 19 años, cuando me mudé aquí a Maracaibo y comencé en la Facultad de Artes Audiovisuales, que es ¿Eso de bucear tiene que ver con una muchacha o...? No. Bucear porque me gustaba indagar en las distintas técnicas teatrales que podría adentrarse el ser humano, tanto
tanto espiritualmente como corporalmente. O sea que te viniste a vivir solo a Maracaibo. Sí, correcto. Bueno, qué forma de ser joven. Vamos con la tercera pregunta. ¿En qué país del mundo te gustaría vivir y por qué? El concepto, yo siempre me he considerado un poco nómada en ese sentido. El concepto de vivir en un solo lugar nunca lo he abrazado como tal. Yo me imagino es viviendo en todas partes, poder nutrirme de las culturas de cada país, de poder ver qué tienen para ofrecerme y poder darles un aporte de mi parte a la cultura de ese respectivo país. Soy fanático de poder trasladarme y poder viajar y poder experimentar todo tipo de cosas en el ámbito artístico. ¿Te graduaste? ¿Qué país te gustaría comenzar? Yo soy licenciado en Comunicación Social de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Pues vamos adelante a la siguiente pregunta. Dime, ¿qué país? Bueno, creo que para mí lo que es Francia e Irlanda siempre han tenido como un lugar especial dentro de mi subconsciente, porque además del inglés y el español, yo también sé francés y siempre me he enamorado, he estado enamorado del cine francés, porque manejan un lenguaje cinematográfico que no se lo he visto en ningún otro país hasta ahora. Esa sutileza, esa calma de poder... Aquel erotismo también, sí, en todo. De poder acoplarse a las situaciones, pero dentro de su propia visión artística. No sé si me explico en ese sentido. Además, el humor del cine francés es bastante peculiar. Es bastante peculiar. Vamos con la cuarta pregunta. Ahora sí vamos a hablar de estudios. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Y a qué te dedicas? Es decir, ¿de qué vives? Claro. Yo soy, como te dije, soy licenciado de Comunicación Social, mención audiovisual de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Ahí pude combinar el amor a la actuación junto con todo lo que es el arte audiovisual. Hasta el día de hoy yo vivo más que todo en realizar trabajos fotográficos y videográficos. E incluso estoy haciendo un posgrado, un diplomado en una universidad española para poder ejercer formalmente como director de fotografía en la Universidad García Lorca de Mallorca. Excelente. ¿Y cuál es tu verdadera vocación? Si te dijeran, usted tiene que definir qué es usted, ¿es actor, es cineasta, cuál es tu vocación? Mi vocación es vivir la vida en su máximo esplendor. Yo no veo a las personas atadas a una sola carrera, a un solo deber. Simplemente si la vida te presenta una situación, por ejemplo, como lo fue para mí la fotografía, decidí tomarla y disfrutarla al máximo. Hasta ahora soy un aficionado de la fotografía analógica. Incluso yo revelo y digitalizo mis propias cintas fotográficas y estoy tratando de crear una galería que sea un honor y un tributo a Maracaibo, pero dentro de la fotografía analógica, porque siento que lleva un discurso mucho más genuino y tangible. Se va a poner celosa Cabima. Bueno, bueno, yo lo he dicho varias veces, pero yo sí creo que la inteligencia artificial nos va a obligar a volver a la fotografía analógica, sí, porque va a ser la única forma de comprobar que el fotógrafo existe, ¿no? Porque ahora si con texto y con patrones puedes hacer que una computadora diseñe cualquier imagen. Exacto. Bueno, vamos con la quinta pregunta. ¿Qué época de la historia de la humanidad admiras más? Creo que el renacentismo, no sé, tiene una sublimidad muy intangible que no te sabría explicar con palabras, pero lo que a mí me transmite como tal esa época es toda el tacto que siente el artista dentro de su propia vocación. Tenemos, en cuanto a los pintores de esa época, siento que el tacto que ellos tuvieron dentro de esa época fue tan sublime en ese sentido, en el que de verdad me expresa todo lo que ellos sintieron al momento de pintar sus respectivas obras maestras. Claro que sí, ahí
un deslumbramiento. Le quitaron la mantilla. Le quitaron la mantilla. Al velo de los sentimientos. Vamos Sí. con la sexta pregunta. ¿Qué figura histórica repudias? Repudiar es una palabra fuerte, pero creo que por todo lo que conlleva al impacto de lo que es el genocidio, yo creo que podría ser Adolfo Hitler, en el sentido, yo tengo ancestros alemanes y de hecho mi tatarabuelo era alemán y él huyó de Alemania fue por tratar de huir de ese odio hacia a la humanidad, porque para mí no fue un problema religioso, fue más un problema personal que se viralizó a las mentes de las personas y echarle la culpa a una minoría. Y él quiso huir de eso y de cierta manera, gracias a ese escape, estamos aquí en Los Mantillas. Bueno, vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es tu película y actor cinematográfico favorito? Mi película favorita creo que debería ser Amour, de Haneke. Para los que no han visto la película, trata sobre la transición de la salud mental de una profesora de música, y ella junto con su esposo, ya de 70 y tantos años, deciden sobrellevar esta nueva etapa de su vida, que es la enfermedad del Alzheimer. Y la manera en la que Haneke transmitió a través de un lenguaje cinematográfico la promesa de estos ancianos en no querer que la enfermedad se vuelva parte de su día a día, es simplemente desgarrador, porque el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que muestra un antes y un después de la persona, y es una historia totalmente desgarradora en el sentido de que ves el proceso de cómo estas personas tratan de sobrellevar esa enfermedad, y es una historia de amor y de tragedia al mismo tiempo. Y creo que mi actor favorito, creo que mi niño interior diría Jim Carrey, porque Jim Carrey Caminando como pingüino. generó un expresionismo facial que es muy difícil de imitar hoy en día. Tú ves cualquier película de Jim Carrey y fácilmente lo puedes reconocer a través de la emocionalidad que puede dar a través de su cuerpo y la manera en que transmite los diálogos. Pero hoy en día creo que podría decir que mi actor favorito, entre comillas, podría ser Natalie Portman. Natalie Portman es una actriz que de verdad no tiene un método como tal, sino que ella aplica sus vivencias y su manera de pensar de una forma tan empática en el que ella se refleja a través del personaje. No es que le dieron un personaje y ella decide cómo adoptarlo, sino que simplemente se muestra a sí mismo dentro de la situación de la persona que está viviendo la historia. Y eso para mí me parece fantástico y quisiera llegar a ese tipo de nivel de empatía con el personaje. Pregunta número 8. ¿Quién es tu músico preferido y cuál podría ser la banda sonora de tu vida? Mi músico favorito creo que podría ser entre una combinación entre John Lennon y Luis Eduardo Aute. Saldría un monstruo. Salió un monstruo. No sé, creo que los dos... Un inglés y un filipino. Uruguayo. Ajá. Luis Eduardo Aute. Creo que los dos tienen una manera de escribir muy simbólica, y creo que al momento de escuchar alguna de sus canciones uno se siente familiarizado y sin ni siquiera verse parte de la situación que está viviendo la canción en sí, sino que llevan las letras y la música con una melodía en el que cualquier persona que escuche alguna de sus canciones simplemente siente ese tacto, sienta esa familiaridad plena
en la que dices, yo me veo reflejado en esta canción. La siguiente pregunta, ¿la banda sonora de tu vida? La banda sonora, creo que podría ser... Creo que podría ser un solo de guitarra de Facundo Cabral. Podría ser. No sé, siento que la manera en la que él se expresaba a través de la guitarra era una osadía a la vida, pero al mismo tiempo melancólica pero lo puede sobrellevar a través de una melodía bastante movida, así que tienes esos altos y bajos como es la vida en sí. La siguiente pregunta siento que te puede tocar. Sé que recientemente acabas de tener un impacto con esta situación. La siguiente pregunta ya estaba escrita. Okay. ¿Qué opinas del suicidio? Acabas de vivir una experiencia, me dices hace unos días, de ver un suicidio de cerca. Sí. ¿Cuál es tu opinión personal sobre este asunto? Bueno, antes de vivir esta experiencia, yo tenía una manera de pensar un poco más drástica, El suicidio fuera de todo lo que es la salud mental y todos estos espectros. Sentía que, bueno, si la persona está en sus cabeles, debería tener el derecho de tomar esa decisión. Pero recientemente pude presenciar un acontecimiento con respecto a este tema y me movió en muchos sentidos y me cambió de cierta manera esa manera de pensar. Y creo que uno nunca sabe lo que está viviendo una persona dentro de su cabeza, y creo que hay que gastar todos los métodos y técnicas posibles para poder tratar de ayudar a esa persona y ver si realmente eso es lo que quiere hacer. Y simplemente no quedarnos con la duda de si lo hubiese ayudado un poco más. Y bueno, pero al fin y al cabo todavía mantengo que es una decisión extremadamente personal, siempre y cuando esté médicamente apto para poder tener ese... O sea, que piensas más en que el suicidio debe evolucionar hacia la eutanasia. Sí, completamente. A la eutanasia, ya que hay ciertos controles antes. Ciertos controles, ciertos estudios, ciertos exámenes mentales. Pero creo que la persona está en su derecho. Uno no pidió nacer. Por lo tanto, yo creo que es lo más lógico. Uno podría decir hasta cuándo puedo aguantar o estar aquí, siempre y cuando tenga toda la ayuda posible para que lo ayuden a estar completamente seguro en tomar esa decisión. Pregunta número 10. ¿Qué cambiaría Juan de su personalidad? El no ser tan disperso, porque pienso tantas cosas al mismo tiempo que me distraigo hasta en los momentos en los que menos debería distraerme. Y a veces es una lucha. Siempre trato de estar lo más concentrado posible en cada situación, pero como te digo, al estar pensando tanto y en tantas cosas al mismo tiempo, es agobiante en cierta manera. Y me gustaría cambiar eso a futuro. Pregunta 11. Esta es la pregunta de ultratumba. Ok. ¿Le temes a la muerte? No. ¿Qué piensas que hay después de la muerte? No, obviamente no soy la persona más apta para poder responder este tipo de preguntas, pero bajo mi perspectiva, yo diría que primero la muerte es una de las cosas más naturales que hay en la vida, y creo que uno se hace mucho más daño en temerle que simplemente aceptarla. En algún momento nos va a llegar a todos nosotros, y creo que lo más sano posible sería abrazarla y tenerla como una amiga de toda la vida. Y si un día quiere salir contigo, deja que te lleve. Y ¿cuál es la segunda pregunta? Disculpa. ¿Y qué crees que hay después de la muerte? Bueno, después de la muerte, yo soy
agnóstico y no tengo... y trato de siempre nutrirme de todas las religiones, y maneras de pensar. Y quisiera... Y al estudiar un poco lo que es el budismo y el Hare Krishna, creo que para mí lo más lógico en la vida sería la reencarnación. Siendo el universo tan vasto y tan completo, es imposible vivir la vida una sola vez. Y creo que estoy más inclinado a esa manera de pensar que es la reencarnación. Yo, que soy ateo, pasé por un momento por la reencarnación y me pareció todo tan lógico, sí, que dije, no, esto lo pensó un hombre. Entonces, todo está muy bien calculado. Sí. No puede ser que tú tengas precisiones de cosas que son imprecisas, Sí. con tanta precisión de cosas que son imprecisas. Pero bueno, cada uno en su camino. No, el 12, Claro. La pregunta número 12. Si tu vida tuviera propósito, ¿cuál crees que sería? Hay gente que piensa que la vida tiene propósito. Claro. Yo creo que sería aportar, así sea en lo más mínimo, en la cultura del lugar que te vio nacer. Y así sea en cambiar un bombillo de tu teatro local, o ayudar a un dramaturgo a terminar su obra, lo que sea, siento que así sea mínimo, es bastante prudente y necesario, porque es algo que va a ser algo que va a trascender. El arte siempre va a trascender, no importa el tipo de ser humano que seas, es lo que siempre va a vivir, lo que siempre va a dar de qué hablar. Y creo que para mí, como ser humano, le debemos eso al arte, en aportarle. Creo que ese sería mi propósito en cierto sentido de la vida. Bueno, me gusta. Vamos con la pregunta número 13. Está relacionado, es decir, ¿tú crees que tu obra artística, bien sea lo que haces detrás de una cámara, bien sea lo que estás construyendo cuando estás en el escenario, o lo que estás escribiendo, alguna de esas facetas de tu obra artística tiene alguna utilidad? ¿Qué utilidad puede tener el arte? Para mí el arte le da utilidad a todo en la vida. Tú ves la obra de una mente maestra, respectivamente de la rama que sea, tú sientes la trascendencia que tuvo y el impacto social que tuvo. ¿Qué sería de la humanidad de no haber sido por Leonardo da Vinci? ¿Qué sería de no haber sido por Shakespeare? Y siendo venezolanos, ¿qué habría sido de nosotros de no haber sido por un Chalbot, por un Isaac Chocrón, por un Cabrujas? Creo que nos llena en todos los sentidos, por lo menos nosotros de la compañía Vara del Teatro, a volver a leer Animales Feroces, porque la montamos y lo vamos a representar al Zulia. Y la protagonizas tú, di la verdad. En el próximo Festival Internacional de Teatro Progresista, nos hace únicos en cierta manera en poder reflejar ese discurso que Chocrón quiso dar con esta pieza, y eso es lo que como te digo, lo que lo hace trascendental. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué razón te motiva a hacer arte? Ya algo particular, es decir, Juan, conociéndose, sabiendo quién es, de dónde viene, con todas sus formas de ser, con ese nerviosismo que ahorita estás luchando contra él, ¿qué te motiva a hacer arte? Creo que lo que me motiva a mí personalmente es el hecho de sentirme más vivo. Suena cliché, lo sé, pero el arte te mueve más que cualquier otra cosa. Yo, que he tratado cuando era más joven, trataba de navegar en otras aguas que no estaban involucradas con el arte, para tratar de, ¿sabes? En ese camino de tratar de reconocer quién eres realmente. Y no sé, el vivir por el arte no se compara con nada para mí no se compara. Te despiertas de una manera diferente, comes, vives, respiras, caminas de forma diferente cuando se trata de aportar o de vivir por el arte. Esa es mi perspectiva personal. Llegamos a la pregunta 15. La pregunta 15 es la mitad del cuestionario. No, es más bien
reflexiva. Yo estuve sentado en este mismo teatro en el momento en el que terminó Animales Feroces. Ok. Salieron ustedes al escenario, hicieron la venia, y me imagino que habrá algunos que la ensayen muchas veces para no irse de frente Sí. después, con las piernas temblando después de tanta adrenalina. Completamente. El papel, un papel fuerte, mira, atando cabo, es decir, tu personaje se suicida. Ujú. Ahora Sí, armando todo este... es el detonante de toda la obra. Esta estructura de pensamiento que hemos estado desarrollando en este cuestionario. ¿Qué siente un actor al momento de terminar la función, al ponerle punto final a ese trabajo o a esa entrega del trabajo? Bueno, cuando se trata de presentar por última vez la pieza, porque obviamente al estar montando una obra tiene su respectiva temporada y cada vez que las presentas es una experiencia totalmente diferente y una manera diferente al momento de interpretarla. Ninguna presentación es igual, ninguna puesta en escena, independientemente si se hizo la primera vez o la número 500, es igual y es una adrenalina diferente, una emocionalidad diferente. Y cuando se trata de presentarla una última vez, es como ver morir a un amigo por eutanasia, como venimos discutiendo. Para mí, siento que por fin puedo darle esta última despedida a esta gran persona que significó tanto para mí durante tanto tiempo y espero poder haber proyectado su discurso de la manera de la manera más leal posible. Y es una despedida melancólica, pero no triste. Y además siempre queda en ti, imagino. Sí. Recordarás siempre los diálogos. Sí, queda impregnado completamente dentro de tu ser hasta el día que te vayas de este plano astral. Un amigo de toda la vida. Pregunta 16. ¿Qué es lo más difícil de ser artista? Hoy en día yo te diría que es en ser fiel contigo mismo y en lo que crees y tener los pies sobre la tierra en cuanto a si realmente estás aportando o no. Hoy en día, consecuencia de la globalización, con todo lo que es la tecnología, las personas, hoy en día para mí las personas se les es más fácil mentirse a sí mismas en cuanto al área en la que se están desenvolviendo dentro de la humildad. Si tú realmente crees que estás haciendo un aporte, ten con qué justificar eso y no que tus palabras la justifiquen, que el trabajo lo justifique. Y creo que lo más difícil hoy en día para mí como artista es no caer en esa clase de mentiras, en esa clase de banalidades o de superficialidad. Hay que saber identificar cuando quieres ser artista o cuando quieres ser una celebridad. Claro, no hacer los trends de TikTok. Cada quien con lo suyo, no lo critico, no digo que está mal, simplemente ten en cuenta si eres alguien que simplemente está bailando un baile viral o si estás haciendo una coreografía que tiene un impacto dentro de la danza en sí. Sí, sabes, saber diferenciar, saber qué es entretenimiento y qué es arte. Finalmente hacer las cosas que te definen como ser humano. Exactamente. Y ser Vamos fiel. con la pregunta 18. Rutinas. Ok. ¿Cuáles son tus rutinas a la hora de crear? Es decir, antes de montarte en el escenario, ¿tienes alguna rutina? Sí. ¿Te pones el mismo interior sucio porque es el interior de la suerte? No, de hecho, tengo un amigo que hace eso. Que se pone siempre el mismo boxer en cada presentación. Espero que lo lave, pues. Pero yo, como tal, yo siempre tengo que bañarme antes de una presentación, siempre tengo que sentirme limpio, tengo que abandonar cualquier cosa externa que me venga acompañando antes de pisar las tablas. Y después de eso, hacer una respectiva meditación y ejercicios de respiración. Y esto lo hago antes de cada presentación, pararme unos 20-25 segundos detrás del telón, escuchando a las personas que se están sentando al otro lado del escenario, en las butacas. Siento que esos momentos de calma, pero al mismo tiempo de nerviosismo, son fundamentales al momento de salir a escena para poder
abrazar a este personaje y decir, vamos a hacer esto juntos. No dejar que el personaje me domine o que yo no pueda, manejar el personaje de la manera en la que sea lo más fiel posible a lo que ese personaje tenga que decir. La pregunta número 19 tiene que ver con la inspiración. Y esto quizás esté asociado a tu rol de director fotográfico, de búsqueda de imágenes, ¿no? De captura del mundo. ¿Qué es lo que más te inspira? Lo que más me inspira son los pequeños detalles, ¿sabes? Como te conté con respecto a estar parado detrás del telón, sin ver a las personas, pero escucharlas al momento de sentarse y para poder ver la obra. Son esa clase de cosas que me inspiran para poder desenvolverme, no solamente en la actuación, sino también en el área de la fotografía. En estos momentos estoy escuchando a unos pájaros y simplemente quiero cerrar los ojos y escucharlos solamente a esos pájaros y visualizar su próximo movimiento. Y ya al tener visualizado ese próximo movimiento de esos pájaros, ya puedo tener una idea, una imagen dentro de mi cabeza de cómo quiero que sea mi próxima fotografía. Esa clase de cosas son las que me inspiran, los pequeños detalles. Vamos con la pregunta 20. ¿Cuáles son los artistas que te han influenciado más? Yo creo que los artistas que más me han conmovido en ese sentido ha sido Cabrujas, ha sido Isaac Chocrón, ha sido también, o sea, son bastantes y estos son los primeros que se me vienen a la mente, y creo que podría ser también se me va el nombre, es un director de cine. ¿Chalbó? No, Dios, ¿alguna película? el de Martin Scorsese, no sé por qué se me olvidó, Bueno. se me olvidó un nombre tan importante. Epichirre. Sí. Martin Scorsese para mí, digo ese nombre porque obviamente él tuvo una manera muy única de contar sus historias, y desde pequeño él siempre supo qué quería hacer con su vida. Yo me acuerdo que quedé fascinado con un storyboard que hizo a los 11 años de edad. Era un storyboard tan profesionalmente hecho, ya, además de que estaba muy bien dibujado, estaba muy bien explicado a nivel de semántica y semiótica, como la intención de cada personaje dentro de cada cuadro, y al ver eso y tener en cuenta que lo hizo apenas a los 11 años, fue como que, Dios mío, o sea, es simplemente un artista nato. ¿Te gusta leer? Claro. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Mi libro favorito va a sonar trillado, pero El alquimista de Pablo Coelho lo leí cuando recién estaba tratando de enamorarme de la literatura, y creo que fue uno de los primeros libros en los que siento que me conmovió y me movió me hizo ver la literatura de otra manera. Fue esas primeras obras que me hizo enamorarme cada vez más de la literatura y decir, quiero adentrarme más dentro de las historias. Después de eso, 100 años de soledad, ¿cómo no? 100 años de soledad, además de ser una novela bastante compleja en el sentido de todos los problemas familiares, está tan bien contada y tan bien, y los hechos están tan bien explicados al punto en que te puedes visualizarte dentro de lo que está viviendo los personajes. Creo que pueden hacer esas dos piezas. ¿Qué libro le recomendarías leer a Dios? Adiós. Adiós. En el caso de que existiera. Claro. Va a sonar un poco satírico, pero yo creo que me gustaría ver escuchar su opinión de la Biblia. Claro. ¿Qué me tienes que decir sobre la Biblia? ¿Está bien contada? ¿Está un poco errónea? ¿O simplemente te parece cómica? ¿Sabes? Me gustaría saber su opinión con respecto a ese libro en específico.
Te dirá, otro libro apócrifo. O me diga que este libro es una mierda, ¿quién sabe? Esos imitadores. La pregunta 23 también tiene que ver con libros. ¿Qué libro le recomendarías leer al presidente de la República? El diccionario. El diccionario, ¿qué más? Creo que para poder dirigir un país debes tener muy claro tus bases, y creo que el diccionario no está dentro de su fuerte. Bueno. Vamos con la pregunta 24. Ahora hablemos de artistas contemporáneos. Es decir, Okay. ¿qué artista contemporáneo de tu edad o un poco mayor, artista que esté vivo, recomendarías? Hoy en día, yo podría recomendar a un gran amigo que incluso tuvo una exposición dentro de nuestra ciudad, que es Félix Calzadilla, un artista plástico. Él desarrolla el arte pop, pero a nivel de líneas continuas, y es como una danza continua en donde te sientes. Es verdaderamente espectacular la obra de Calzadilla. Sí, te sientes abordado, te sientes parte de las piezas, en el sentido de que te ves reflejado, porque ya que su último proyecto, que incluso está en el espacio 14, fue hace menos de una semana que tuvo su estreno, se llaman Perfiles Flotantes, y te ves inmerso en todos estos colores brillantes de pop y los rostros que reflejan las piezas. Ojalá algún día Calzadilla nos dé el gusto de responder el cuestionario Cervantes. Completamente, él es muy dado. Te voy a poner en la tarea de que nos recomiendes. Claro que sí. Y si estás viendo esto, Félix, ya sabes para dónde vas. Tienes un compromiso. No, mira, me gustó mucho de Calzadilla el mural con tapas. Ah, sí. Es decir, ver el de Olivero y decir, este tipo vino a mostrarle a los zulianos la chinita, el puente y la casita, y después ver con arte reciclado algo con las tapitas, ¿no? Uh-huh. Que están de moda, ver algo que de verdad tiene una impronta artística, tiene el sello de él, tú lo ves y dices, no, eso es de Calzadilla. Uh-huh. Bueno, habla de la seriedad del compromiso que tiene con su estética y con su manera de ver el mundo. Y su aporte a la ciudad. Claro, porque no importa, las tapitas son un elemento más para la magia compositiva de un buen artista. Sí, completamente. Pregunta 25. Aquí están los vacíos, ¿no? Es decir, ¿qué libro no has podido terminar de leer? ¿Qué obra de teatro empezaste a leer porque te entusiasmaba, pero después dijiste, no, esta no la puedo terminar? ¿O qué artista, músico, todo el mundo recomienda y tú dices, no, yo no puedo con esto, no? Con respecto a una obra que no he podido terminar, no es porque no haya querido terminarla, es porque quiero entenderla en su totalidad, y no siento que simplemente avanzando en pasar una hoja lo vaya a hacer. No, quiero poder adentrarme lo mayor posible para poder tener un criterio mucho más completo, y creo que la Divina Comedia es un ejemplo para mí. No la he podido terminar porque quiero meterme dentro de la cabeza de Dante y entender cada capítulo en su esplendor. Tengo ya casi 3 años tratando de leerlo, y no es ni siquiera llegado a la mitad para poder decir, ok, voy bien, estoy entendiendo y lo que quiso decir y proyectar Dante con este capítulo. Y creo que con respecto a un artista que no logro tener conexión, podría ser... creo que podría ser Silvio Rodríguez. O sea, Silvio Rodríguez es un gran músico, me encantan sus melodías, pero hay algo dentro de su manera de cantar que simplemente me cuesta enganchar. No digo que sus canciones sean malas o algo parecido, simplemente me cuesta enganchar en su manera de cantar. Claro, me parece curioso porque Luis Eduardo Aute o Silvio Leno, sí, Silvio Rodríguez está dentro de ese universo. Sí. Es un poco contradictorio, pero no entiendo por qué. No es algo ideológico, ¿no será porque es cubano? No, para nada. Nunca, de hecho, yo me enteré mucho después, porque estaba más inmerso en la música que en su manera de pensar.
en cuanto a ideología, que tenía una proyección ideológica izquierdista. ¿Qué edad tienes tú ahorita, Juan? 26 años. 26 años. Debe haber un muchacho de 16 Ujú. que te ve y dice, yo quiero ser como él. Profesional. Bueno, este mensaje es para él. ¿Qué mensaje le puedes dar a un joven que se quiere iniciar en el camino del arte? Creo que el consejo que a mí me hubiese gustado oír a esa edad es simplemente ser fiel a lo que quieres decir. Si realmente te gusta una rama artística, no te apresures, simplemente no te apresures, adéntrate a tu ritmo, no te dejes influenciar por los demás en cuanto a si estás muy tarde o si no has escuchado esta canción, no has leído esta obra todavía. Simplemente deja que te abrace el arte, no la persigas, no seas el correcaminos, simplemente deja que te adentre con lo que te tiene que vaya acorde a tu discurso. Vamos con la pregunta 27, ¿te parece? Claro. Antes de morir, ¿qué logro quisieras tener? Un logro antes de morir para mí sería poder presentarme en un teatro griego. En un teatro, obviamente los griegos son los que, entre comillas, dieron el nacimiento del teatro, y poder presentarme en uno de esos teatros que están prácticamente en las ruinas sería un sueño hecho realidad. ¿Todavía los usan? Todavía los usan por eso. Y todavía usan el Coliseo, ¿sabes? el Coliseo también. Y estar parado ahí sabiendo que ahí fue donde se vio el nacimiento del teatro y la celebración a la vida, porque el teatro comenzó como una celebración a la vida en sí, al querer imitar a los dioses, en crear una historia, en poder decir que este personaje muere o vive. Sería una experiencia totalmente única. Vamos con la pregunta 28. Esta es la pregunta picante. Ok. La pregunta roja del cuestionario. ¿Has tenido alguna experiencia erótica de excitación con el arte? Cuéntanos. Sí, o sea, es muy difícil. No cuenta la pornografía. No, para nada. No, sí, es muy difícil no abarcar esos temas con el arte, porque el arte te llena en todos los sentidos, y al querer estar más conectado con el arte, ese pensamiento o ese sentir va a llegar independientemente si eres una persona erótica o no. Sientes una conexión muy... Un ejemplo, ¿qué obra de arte te produjo alguna vez una excitación? Yo creo que podría ser cuando pude ver en VHS la obra Bolívar de Rajatabla. Al ver esas interpretaciones y esa manera de contar la historia, para mí, yo pensé que era un ¿cómo se dice? Una cosa aberrante, ¿no? Una cosa... un espasmo muscular. No, esa palabra, no encuentro la palabra. Una persona a las que las otras le sienten repudio, Ajá, algo así como los misóginos a las mujeres, a los seres humanos es un sociópata, no sé. Una especie de sociópata o un descarado. Pero como te digo, es inevitable sentirse así al momento de ver que una obra te esté llenando en todos los sentidos. Ver esas actuaciones y la manera en la que fueron dirigidos esos actores simplemente me causó una excitación incontrolable, porque era algo que yo para ese entonces nunca antes había visto. Genial, genial.
Estupenda respuesta. Vamos con la 29, ya va a terminar esto, no se pongan tristes. Ahí Juan para rato, lo pueden seguir. Ahorita nos va a decir sus redes. La pregunta número 29 es: ¿cuál es tu personaje de ficción favorito y por qué? Es difícil porque soy fanático de los cómics. Pero creo que en este momento podría decir que es... estoy en blanco en este momento. ¿De DC o de Marvel? Podría ser DC, podría ser Marvel, podría ser un manga. Creo que porque como en estos días vi a Guardianes de la Galaxia, creo que podría ser Wolverine. Guardianes de la Galaxia porque por la conexión con Marvel. Wolverine para mí es un ser que sufrió durante casi toda su vida y ver no puede morir. Y no puede morir, es una maldición que tiene. Sí. Y el estar yo siento que sería una persona que estaría completamente de acuerdo con la eutanasia. Además es el más antiguo de todos los mutantes, ¿no? Porque sí. ¿Cuántas veces no ha...? Él vivió todas las guerras humanas, sí, habidas y por haber. Mira, la última pregunta es una pregunta aspiracional. Ahí uno cierra los ojos y se hace la pregunta, o la responde. Es decir, si pudieras hacer realidad una situación solo con desearla, ¿cuál sería? Si fuese mi decisión, yo haría una ley en la que durante una semana de cualquier mes se celebre el teatro y sea obligatorio ir a ver una obra de teatro, pero no que sea obligatorio con solo ir, simplemente que la persona debe escoger una obra que le llame la atención y tenga el derecho de poder ver esa obra independientemente en donde la estén presentando. Yo quiero ver Bolívar de rajatabla. Bueno, el gobierno te va a pagar para que vayas a Caracas, veas la obra y te regreses. Eso sería para mí una manera muy sublime, muy humana, obviamente con muchos cobres también, para hacer que las personas se enamoren del teatro, sobre todo aquí, del Teatro Nacional. Excelente, Juan. Me encantan tus respuestas. Creo que ha sido creo que eres el primer actor, ¿no? También estuvo María Ángel, pero María Ángel hace de todo. Sí. No cuenta. El primer actor que invitamos al cuestionario. La pregunta fundamental, que ya nos pregunta, es ¿cómo podemos seguirte? Las personas que te están viendo, te están descubriendo, algunos, otros de seguro tienes a tu club de fan, a todas esas chicas y chicos de las que puede ser el crunch. Bueno, ahí está esa gente mirando esto fanáticamente, pero hay algunos que no saben dónde seguirte. Los que no pertenecen a tu club de seguidores y los que te envían piedritas y te ponen notas dentro del carro. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te apoyamos? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Y de qué manera la gente que nos está viendo puede apoyarte, seguirte, estar a tu lado para que sigas creciendo como artista? Creo que la mejor manera de apoyarme y apoyar a cualquier artista es que vayan y vayan a un museo, vayan a los teatros, vayan a cualquier conversatorio de poesía. Vayan a cualquier lado donde simplemente se esté dando y se esté fomentando el arte dentro de sus respectivas ciudades. Y si quieren ser más acosadores, pueden seguirme en mis redes sociales, pero aunque no las uso mucho, en mi Instagram, que es Mantip, pero es m.an.ti, y en las cuentas de Baral Teatro, que es la compañía teatral en la que soy parte, y ahí pueden ver nuestros trabajos, y si están interesados en venir al Teatro Baral y poder ver tanto nuestras presentaciones como compañía teatral, como las compañías de danza, de ballet y de teatro, próximamente de gaita, de títeres y folclore.
Bueno, y a todos los que nos acompañaron hasta este momento, agradecidos de verdad por darse la oportunidad de conocer a un artista joven venezolano. Les recordamos que todas las semanas hay una nueva edición del Cuestionario Cervantes, precisamente para eso, para poder apoyar a nuestros jóvenes artistas, para que construyamos el lenguaje de una generación de relevo frente a los artistas que ya conocemos. Dese la oportunidad de conocer a un artista venezolano joven, de apoyarlo, de seguirlo, de pagar un boleto de teatro y ver su obra, y por supuesto de recomendarlo, porque a medida de que crece el arte en Venezuela, crece los motivos para seguir luchando por estar en este país y por defender a este país. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.